Fuente de Cancillería que pone en duda por algunos puntos que faltan en esta negociación que tuvieron los cancilleres de Uruguay y México. ¿Y qué expectativas que esta cumbre funcione y que se genere ese diálogo y esa salida de la situación que está viviendo Venezuela? Recibimos a Juan José Arteaga, embajador de Uruguay en Venezuela entre 1999 y 2004. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, ¿qué le parece esta instancia de diálogo que se está buscando, esta reunión que van a tener hoy en nuestro país? Cuando los diplomáticos hablamos de diálogo, de concertación, nos ponemos optimistas, pero no es el caso, lamentablemente. ¿Por qué? Porque es desconocer la esencia del régimen bolivariano. Es decir, el régimen bolivariano, que lleva 20 años en el poder, es una revolución, se autodefinió como una revolución que no tiene marcha atrás. Es decir, una revolución que crea un sistema constitucional, político, económico y social que pretende ser tan permanente como la Unión Soviética o tan permanente como Cuba. Es decir, los latinoamericanos creemos que el régimen que fundó mi amigo Hugo Chávez es una dictadura militar común, de estas que hemos tenido, con todos los oprobios, ¿verdad? Pero tampoco es una democracia como la conocemos en Uruguay. No es una democracia, no es una democracia. No es. Fue Chávez electo democráticamente, efectivamente. Y tuvo lo que llamaríamos una democracia de origen, pero el régimen fue perdiendo la democracia de ejercicio. Y ¿hubo algún diálogo con Cuba que tuvo éxito? Buscando la democracia en Cuba, la libertad de prensa. ¿Cuánto costó que los cubanos tuvieran el derecho a salir? 50 años. 50 años. Es decir, es un régimen de partido único y un régimen totalitario. Hay quien lo llama, bueno, es una democracia distinta. No es una democracia quien no tiene las garantías del derecho y la libre expresión. Lo que yo veo es que cuando las damas de blanco, que en un gesto que yo valoro mucho, el presidente Mujica las recibió aquí, cada vez que salen de la iglesia las corren, las detienen, y son las damas de blanco, nada más. No es un movimiento subversivo. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Venezuela ha sido un sistema muy inteligente, ¿verdad? Porque no se ha permitido un cierto pluralismo. Por ejemplo, en materia de partidos políticos. No hay partido único, a diferencia de... No hay partido único. No, muy bien, no hay partido único. Desde el año 99, desde el año que yo llegué, Chávez subió en enero, febrero del 99, y yo llegué en junio. En diciembre era el referéndum constitucional, por la Constitución vigente, que pasaba el periodo presidencial de 5 a 6 y admitía una reelección, ¿no? Y, lógicamente, yo atento a los medios de comunicación, atento a los actos de Chávez, siento que Chávez dice, a la oposición, plomo, plomo, plomo. No es el estilo uruguayo. Año 99. Y Chávez. Y Chávez. Que no es Maduro. Que no es Maduro. Usted llegaba designado por Jorge Valle. No, Sanguinetti todavía no. A mí me la transición. A mí me antes. Sí, junio del 99, antes de las elecciones. Yo salí con la firma del presidente Sanguinetti y el canciller Operti. Y luego, pero unos meses, ¿verdad? Porque luego me tocó prácticamente ser embajador del gobierno de Valle. Aclaro, presidente al cual yo no conocía, nunca había hablado con él, aclaro, porque así somos los embajadores de carrera, ¿no?
también tuve el honor de ser embajador del doctor Vázquez y del señor Mujica. Y mi posición, aclaro, no es por... Yo como embajador nunca hice política. Creo que el embajador profesional debe estar al servicio del gobierno legítimamente, primero al servicio del país y de la nación, de los altos intereses de la nación y después del gobierno electo. Y aquí estamos en una democracia sin lugar a duda. Dijo mi amigo Hugo Chávez. ¿Con Chávez sí tenía vínculo entonces? Bueno, porque Chávez era un hombre cordial, ¿no? Era un hombre cordial, era un hombre que al cuerpo diplomático tenía diálogo, conversaba, teníamos oportunidades, ¿verdad? Y era un hombre muy carismático, ¿no? Por ejemplo, en un día me dice, embajador, ¿usted es artiguista? Digo, claro que sí. No solo soy artiguista, he enseñado mucho, porque he sido profesor muchos años. Bueno, porque artiguista, le mando un libro. Le mandé el libro porque no tenía mucho, ¿no? Pero busqué en lo que tenía, mi biblioteca estaba en Montevideo, una historia muy buena de Street, le mando y en los próximos discursos Chávez empieza a decir, como dijo Artigas, ¿no? Como dijo Artigas, gran memoria, ¿no? A veces se confundía un poco, ¿no? Y un día el embajador argentino, que estábamos en un acto común, me dice, oye, no habla de San Martín, nunca nombra a San Martín. Y le digo, ¿qué querés si vos no le regalaste un libro? Mandale un libro y yo lo nombro. ¿Por qué? Bien. No. ¿Cuál es la diferencia entre el chavismo con Chávez y con Maduro? Y ese vínculo, además de ser militar. Claro, pero con los militares. Es esencialmente el mismo régimen. Por ejemplo, la política económica es la misma. Ahora están fundidos porque bajó el precio del petróleo y porque robaron mucho. Porque Chávez empezó con el precio del petróleo a 16, terminó a 140. Eso le permitió dar vida al Estado rentista, ¿no? La gente agradecida. Que es la esencia de Venezuela, es el petróleo del Estado rentista. El 95% de las exportaciones venezolanas son petróleo. O eran, bueno, ahora no sé. Bueno, lo que pasa es que en mi época exportaban 3,5 millones, 3 millones de barriles diarios. Y ahora están 1.100.000. Porque ellos mismos fundieron la empresa. ¿Eso es manejado por los militares también? Ahora sí. Hay un general al frente de PDVSA en estos momentos. Hubo varios, hubo primero, cuando la gran huelga de los petroleros, Chávez echó por televisión 18.000 empleados de los 38.000 que había. Ahora hay 150.000 empleados para exportar la tercera parte. Claro. Pero el directorio empezó a ser el primo de Chávez, el amigo del... eso. De hecho, el canciller hoy es el yerno de Chávez. El yerno de Chávez, claro. Y el culto a la personalidad fue una de las cosas que se vio casi de inmediato, ¿verdad? También con una cúpula militar que siempre acompañó y ocupó sus lugares. Pero no quiero dejar de lado lo que ella me señaló del militar. Efectivamente, Chávez era militar. Y teniente coronel, muy bien, paracaidista, ya había dado un golpe de Estado, ¿verdad?, en el 92, con un grupo de otros 4 oficiales que eran los del juramento que habían hecho un momento, después todos se pelearon, pero bueno, en fin. Ante una crisis total de los partidos políticos, ¿no? Crisis de los partidos políticos tradicionales, porque tenía el esquema europeo Venezuela, en el periodo de los 40 años de democracia, ¿no?, que tuvo. Desde la caída de Pérez Jiménez era ADECOS, que era socialdemocracia, y COPEI, que era democristiano popular, es decir, que era el esquema europeo. Ambos en cada una de las internacionales, ¿no? Rafael Caldera, con quien conocí también y traté, fundador de la democracia cristiana. No conocí, ya había fallecido Rómulo Betancourt, que era un hombre que venía del comunismo, que había sido el fundador y primer presidente ADECO en la democracia en el año 59, ¿no? Al cual Fidel le manda la guerrilla. Porque ya Fidel, otra cosa estratégica, es decir, Fidel ya estaba exigiendo el petróleo, pidiéndole. Y Betancourt le dijo, no, acá hay que pagarlo, en fin. Después hubo un acuerdo, Después hubo un acuerdo. Embajador, porque también me parece interesante como para
no estar siempre en la misma rosca a lo largo de la historia y que se repitan los procesos. Sí. El ascenso de Chávez, con el respaldo popular que tuvo, más allá del manejo de la democracia... Chávez fue el vengador. Tiene que ver también con cómo estaba la sociedad venezolana. ¿Qué le pasó a esa democracia en esos 40 años? Bueno, le pasó... ¿Qué le pasó? Claro, le pasó que dependió del precio internacional del petróleo. Lo mismo que le pasó después al chavismo. Lo mismo. Es decir, en los 70, tenemos el periodo de la Venezuela saudita. Suben los precios del petróleo porque fue la guerra del Yom Kippur y la guerra Medio Oriente, sube. Entonces, la Venezuela saudita. Ahí se forma una gran clase media, que ahora está arruinada, pero se forma una gran clase media, se fundan universidades, muchas de las cuales fueron la plataforma de los intelectuales uruguayos en el exilio. Claro. Ángel Rama, una cantidad de gente. Ángel Rama y Ardao. Yo estuve en un homenaje a Ardao, uno de los profesores de la Universidad Simón Bolívar, que es otra universidad estatal dentro de Caracas, ¿no? La Universidad Central de Caracas es una maravilla, hecha ya en el 40 también, pero con petróleo, con obras de Leger, bueno. El auditorio tiene los colgantes de Calder, es decir, Venezuela picaba alto. Pero se llegó a fines de los 90 con unos niveles de pobreza que después... En el 80 bajan los precios del petróleo y hay una crisis bancaria, además, ¿no? Además, es cierto que la mentalidad de gran parte del empresariado era vivir del Estado. Es decir, ese modelo también le falló a Venezuela. Claro, vivir del Estado porque ¿qué me dan, qué no me dan? Es decir, a mí me llamó la atención una frase que me decía la gente en la calle cuando uno paraba el auto y se acercaba a uno y decía, ¿qué hay para mí, doctor? Porque a todos nos decían doctores cuando nos veían con corbata, ¿no? Que es el uniforme nuestro. ¿Qué hay para mí, doctor? ¿Qué hay para mí? ¿Qué es esto? Entonces, claro, todos los venezolanos tienen la concepción de que Venezuela es un país rico, lo cual es cierto. Entonces, de esta gran torta, ¿qué hay para mí? Claro. ¿Qué hay para mí? ¿Por qué yo soy pobre? Ahora, Arteaga, en la situación en que está hoy y con esta cumbre y con esta situación internacional y una posible intervención de Estados Unidos, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es la salida para usted? ¿Qué lo vio de cerca el chavismo? La salida, es decir, yo escuché hoy al canciller Arreaza decir que felicitaba esta iniciativa uruguayo-mexicana. Decía que es un diálogo sin condiciones, ¿no? Es lo que hizo hincapié Nin. Claro, y es lo que... Entonces, ni siquiera estamos con la Unión Europea, ¿no? Que es un diálogo para salir de la dictadura. Y por eso la oposición, con toda razón, no va a dialogar. Pero, ¿por qué? Porque ya dialogaron 4 veces. Yo viví en Caracas cuando el secretario general de la OEA, que era el expresidente de Colombia, Gaviria, estuvo meses. Claro, pero no había pasado lo de Guaidó, ¿no? No había pasado lo de Guaidó. Lo de Guaidó es un fenómeno interesante, ¿verdad? Pero un fenómeno interesante... Muy sui generis. Porque es un hombre nuevo, porque él es del partido de López. Pero no, ustedes no se olviden que la última elección se hizo con el Partido Voluntad Popular prohibido. Por eso es ilegal. Pero ¿cómo el Uruguay que dice que expulsó, suspendió, porque es temporal, hasta que recupere la democracia, suspendió a Venezuela por la cláusula democrática del Mercosur, ahora va a decir que la elección de mayo fue legítima? Claro. Un país que ya había suspendido, esa es la contradicción de la política uruguaya, la esencia de la contradicción, ¿no? Si suspendimos a Venezuela por no ser un país democrático, ¿cómo ahora decimos que el señor Maduro es un presidente legal? Porque no se autoproclamó Guaidó. No se autoproclamó. Fíjense en ustedes, ¿qué pasaría en el Uruguay si el presidente Vázquez, que Dios no lo permita, tiene un impedimento para gobernar? ¿Quién sube al gobierno? El vicepresidente. ¿Y quién es la vicepresidenta? Lucía Topolansky. ¿La votamos como vicepresidenta, como presidenta? No. No. Es lo que marca nuestra Constitución. Lo mismo marca la Constitución venezolana. Bueno, este artículo 233 de ante la ausencia, carencia, y como el 10 de enero se convirtió en presidente ilegítimo, ante esa carencia es el presidente de la Asamblea
el que asume el poder con la obligación de convocar elecciones Claro, en pasa 30 que el resto días. dice que en realidad no le pasó Cosa- nada al presidente, que Maduro está ahí y es el presidente. No está porque es ilegítimo. Claro, ahí está el Claro, tema. ahí del está la final del diferencia entre mandato. cómo unos leen el artículo y no, y así es que está dividida No, más que el Venezuela. Pero si no artículo, hubo el artículo es elecciones- claro, es las elecciones Las pasadas. elecciones, claro, sí, que fue no Son las abrimos elecciones pasadas. Claro. Si las elecciones pasadas ya la Unión Europea no las reconoció. Y el Mercosur tampoco, en definitiva. Sí, eso Y es el Mercosur, menos Uruguay, bueno, Tampoco. tampoco. Y Uruguay al final tampoco, porque Es Uruguay decir, siguió, pero lo al que, final lo que a mí suspende. me llama la atención, ahora que estoy fuera del ministerio y siempre respeté a las autoridades del ministerio, pero digo, lo que me llama la atención es que el Uruguay y el canciller Nick Noboa, que sé que es un hombre muy sensato, había hecho declaraciones, y el Mercosur tomamos la decisión, de que este régimen era cuasi una dictadura o no iba por buen camino. Y sin embargo, en los últimos meses, las declaraciones del Uruguay, hay como 20 declaraciones, si tomo las declaraciones de la Cancillería, el lenguaje se va licuando. Bueno, por eso es que 21 ex cancilleres escribieron una carta. ¿Existió esa llamada de Nick Noboa, una de las firmantes de esa Yo carta? de eso no sé nada, ¿Firmó son la temas carta? particulares. ¿Pero usted firmó la carta? Sí, Sí, usted yo está en la firmé la carta. carta. Sí, yo firmé la carta, sí. Pero, no sé, yo pretendo seguir teniendo una cordial relación con todos mis colegas, ¿vio? Y lo único que creo, la carta, ¿qué es lo que señala esa carta? El Uruguay fue tradicionalmente defensor de la democracia como sistema político para América. No para el mundo, para América. ¿Por qué? Porque tenemos la Carta Democrática de la OEA, porque tenemos la cláusula democrática de la UNASUR, aunque ahora no exista, porque tenemos la cláusula democrática del Mercosur. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos la obligación democrática. En lo demás, en el resto del mundo, nosotros reconocemos, hablamos, dialogamos, nos interesa vender a quien Bien. sea y no nos importa. Puede ser dictaduras de partido único, o probiosas violaciones a los derechos China, humanos. los árabes, pero fíjense el que ustedes, sea. si me permite terminar, la misma política económica de Chávez es la que ha generado la ruina. Venezuela vive una situación de emergencia. El lunes me vinieron a ver 2 compatriotas uruguayos que como tanto fueron en el 70, porque Venezuela era un país de oportunidades y ahora es un país que ha generado por lo menos 3 millones de inmigrantes, porque los inmigrantes empezaron ya en el 2000, la gente se empezó a ir ya en el 2000. Y viven en un barrio como Pocitos, Los Palos Grandes, tienen agua los lunes, martes y miércoles de mañana con suerte. Agua. Un país que tiene el Orinoco. No tienen electricidad todos los días de la semana, apagones constantes. Situación ¿no? difícil. Entonces, los medicamentos los vienen a buscar acá Sí, y a no. Buenos Aires, que son más baratos que acá. Las acaban de noticias decir. esas de cómo están viviendo, nos Entonces, enteramos todos los hay días. una emergencia, hay una emergencia. El tema es cómo salir y aclaro, pacíficamente. la emergencia no es, como dijo el canciller Arreaza, alimentos. La emergencia esencialmente son medicamentos Claro. para los enfermos que no han podido seguir, los que tienen VIH, los que tienen el tema del riñón, los que tienen Sí, cualquier enfermedades médico, continuas. claro. Sí. Juan José Arteaga, hablaríamos horas con usted, pero bueno, así es la televisión. Otro día lo esperamos de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias. Que pase Espero muy que esto bien. aclare un poco, ¿no? Sin duda que sí. Muchas gracias. Gracias. Y ahora tenemos